Bienvenidos, hoy 10 de julio, yo soy Verónica Silveri, Karina Yapor está en una asignación especial. Empezamos. Dan a conocer una nueva lista de peligrosos criminales arrestados por ICE. La administración Trump asegura que no bajará la guardia ante los criminales. Un juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente Trump que limita la ciudadanía por nacimiento. Veremos qué pasos jurídicos podría tomar ahora la administración. El Servicio de Impuestos Internos realiza un cambio de política que podría ser histórico. Las iglesias pueden apoyar a candidatos políticos. Esto y más en Voz News. Comenzamos. Y Estados Unidos reveló una nueva lista de algunos de los criminales arrestados recientemente por ICE. De igual manera, la administración Trump anuncia que endurecerá medidas en materia migratoria para también endurecer la seguridad nacional. Desde la Casa Blanca, Juan Esteban Silva nos tiene el informe. Adelante, Juan Esteban. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? ICE capturó en territorio de los Estados Unidos mucha atención a uno de los criminales más buscados de El Salvador. Se trata de un alto mando de la pandilla MS-13, incluido en la lista de los fugitivos más peligrosos, fugitivo hasta ahora de ese país. El ciudadano salvadoreño está acusado por homicidio agravado, intento de homicidio, secuestro, pertenencia a organización terrorista, pero también hay un segundo arresto que es René Saúl Escobar, lo ven ustedes en pantalla, criminal identificado como miembro activo de MS-13, además señalado de extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas en territorio estadounidense. Este caso hace parte de esa ofensiva más amplia en los últimos días que ICE ha reportado, digamos, la detención de varios inmigrantes ilegales con antecedentes extremadamente graves. Miren ustedes en pantalla algunos de los casos más llamativos. Julio Zelaya Soto, salvadoreño de 59 años, condenado por asesinato. Lázaro Vladimir, cubano de 53 años, condenado en Michigan por distribuir y poseer material de abuso sexual infantil. También hay otros arrestos como Franklin Almendares, condenado por actos lascivos con menores, un hombre de Honduras, Ramiro Villanueva de Colombia, condenado por narcotráfico, y Carlos Olivo Orellana de El Salvador por abuso sexual infantil. A propósito del tema migratorio, esto ha dicho la secretaria Kristi Noem sobre la permisividad que según ella existió durante la anterior administración, la del expresidente Joe Biden. Well, you know, the Biden administration let in people from all over the world that are horrible individuals, along with people who came here, you know, trying to be a part of America. But we have removed hundreds and hundreds of known and suspected terrorists through these ICE operations. We have tens of thousands of criminals that have perpetuated violence against Americans have been removed just since President Trump has been in office. Y esto ha dicho Tom Homan, zar de la frontera, sobre las ciudades santuario, como se les ha conocido. We're going to double down and triple down on sanctuary cities. Why? Not because they're blue city or blue state, because we know that's where the problem is. We know they're releasing public safety threats and national security threats to the streets every day because they don't honor our detainees. We know that. Como dato de cierre, televidentes de Voz News, ICE arrestó a más de 66,000 inmigrantes en los primeros 100 días del año, más de 1,300 de ellos con antecedentes, imagínense ustedes, por delitos sexuales, cerca de 500 con cargos de homicidio. Esos operativos se han intensificado en estados como Massachusetts y Nueva York. ICE insiste en que la prioridad es clara, sacar de las calles a quienes representen una amenaza real para la seguridad de los Estados Unidos. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Y un juez federal de New Hampshire emitió hoy una orden judicial preliminar que bloquea la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía por nacimiento y otorga un estatus de certificación colectiva a nivel nacional a todos los bebés afectados por la orden. El juez federal de distrito Joseph LaPlante anunció el jueves que emitirá un fallo por escrito al final del día explicando con más detalle su decisión. La orden judicial también limita el alcance de la demanda colectiva a los bebés, excluyendo a los padres del caso. En su orden, LaPlante dictaminó que la privación de la ciudadanía, según lo estipulado en la 14ª enmienda, y los cambios en políticas establecidas desde hace tiempo causarían un daño irreparable. Aún así, es casi seguro que la administración Trump apele rápidamente a la orden judicial.
La Corte Suprema se negó el miércoles a considerar la solicitud del fiscal general de Florida de restablecer partes de una nueva ley y controvertida también de inmigración que un tribunal inferior había bloqueado anteriormente. Esto significa que ciertos policías y fiscales de Florida todavía no podrán arrestar y acusar inmigrantes indocumentados de delitos a nivel estatal, como lo preveía una nueva ley contra la inmigración ilegal firmada en febrero por el gobernador Ron DeSantis, hasta que un juez de distrito bloqueó temporalmente su aplicación en abril. Y 6 agentes del servicio secreto fueron suspendidos en los últimos meses por fallos relacionados con el intento de asesinato del presidente Donald Trump. Las suspensiones tienen lugar a solo 4 días de que se cumple el primer aniversario del tiroteo, el cual tuvo lugar en el recinto de Butler, Pensilvania, el 13 de julio del año pasado, en un suceso que a punto estuvo de acabar con la vida del actual presidente, quien sufrió una fuerte herida en su oreja derecha. Luego del incidente, un informe independiente del Departamento de Seguridad Nacional reveló que hubo numerosos fallos en la actuación de las fuerzas del orden que crearon un entorno lo suficientemente vulnerable como para permitir el atentado en contra del entonces candidato republicano. Y el presidente Donald Trump designó este miércoles al secretario de Transporte Sean Duffy como administrador interino de la NASA, luego de retirar la candidatura del reconocido empresario Jared Isaacman, vinculado a Elon Musk, CEO de SpaceX. La decisión del presidente se produce en medio del creciente conflicto público entre Trump y Musk, otros aliados políticos también. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario elogió el desempeño de Duffy al frente del Departamento de Transporte y aseguró que está capacitado para liderar la agencia espacial en esta etapa clave. Que ahora seguimos con esto. El Departamento de Seguridad Nacional de la administración del presidente Donald Trump intensificó su disputa con la Universidad de Harvard al emitir citaciones administrativas este miércoles, exigiendo información sobre la presunta criminalidad y mala conducta de estudiantes extranjeros en el campus. En esa línea, el DHS criticó a Harvard por su negativa a cooperar, según señala Fox News, con solicitudes previas relacionadas con el programa de estudiantes y visitantes de intercambio que permite a universidades emitir visas para estudiantes internacionales. Y el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, ha comunicado que las iglesias y otros templos puedan respaldar a candidatos políticos ante sus congregaciones, estableciendo así una exención en la prohibición vigente desde hace décadas. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. Vanessa. De ahora en adelante, las iglesias, en general los líderes religiosos, podrán apoyar a políticos desde el púlpito. El IRS ha anunciado que si un líder religioso decide apoyar a algún candidato, eso no será visto como campaña política, sino como una conversación privada entre el líder religioso y sus feligreses. Esta declaración de la agencia se hace tras una demanda interpuesta por 2 iglesias de Texas y una asociación de emisoras cristianas que solicitaron a un tribunal federal de Texas que creara una amplia exención para determinar que todas las organizaciones sin fines de lucro, religiosas y seculares, tenían la libertad de respaldar a candidatos ante sus miembros. El IRS acordó una exención más limitada. La agencia afirmó que si un templo religioso respaldaba a un candidato ante sus feligreses, será visto como un asunto privado, como una conversación familiar sobre candidatos, dijo el IRS. Una disposición del Código Tributario de 1954, llamada la Enmienda Johnson, nombrada en honor al entonces senador Lyndon Johnson, quien posteriormente se convirtió en presidente, estableció la prohibición de las campañas dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Ayer le preguntaron al presidente Donald Trump acerca de esta decisión del IRS y esto fue lo que dijo el mandatario. Escuchemos. Of the fact that churches can endorse a political candidate, I think so, because we have a lot of respect for the people that lead the church, for the pastors and the ministers and the rabbis and the all different leaders, all different religions, and people respect those people. And I think there's nothing wrong. You know, it was a very big penalty if that took place just a little while ago. They had a thing called the Johnson Act, and it was a very big penalty. I think it's great if a pastor, minister, priest,
rabbi, and we can very much go into your religion, by the way, which is something that people are having great respect for throughout the world. If somebody of faith wants to endorse, I think it's something that I'd like to hear, and I'd also. Pues las iglesias argumentaron en su demanda que esta ley violaba tanto la libertad de expresión como la libertad religiosa, y el IRS parece haberle dado la razón a estas iglesias al comunicar ahora esta exención y al afirmar que los apoyos políticos por parte de líderes religiosos ya no serán vistos como una campaña publicitaria en época electoral, sino como una conversación privada entre los líderes y sus feligreses. Y al regresar a plena luz del día y minutos después de realizar una transmisión en vivo en su página de Facebook, asesinan a un influencer en Acapulco, México. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. Trump retomó la imposición de aranceles tras una pausa para dar tiempo a negociar acuerdos bilaterales. Los países afectados fueron notificados por cartas que se dieron a conocer públicamente. Entre estos, Brasil, con un aumento del 50%. En su réplica, el mandatario socialista afirmó que Brasil responderá según su ley de reciprocidad económica que permite adoptar represalias contra países que levanten barreras al comercio. Norma aprobada por el Parlamento el mismo día de la liberación. Respuesta que podría acarrear un aumento mayor de los estadounidenses. Trump habría prometido que si el gobierno de Lula respondía con aranceles, el suyo elevaría aún más el porcentaje de los recién anunciados. Y el presidente Trump anunció también que a partir del 1 de agosto impondrá por razones de seguridad nacional un arancel del 50% al cobre, metal crucial para la transición energética y otras tecnologías. Afirmó que la medida se toma tras una sólida evaluación de seguridad nacional. Trump evocó las necesidades del país de construir semiconductores, aviones, barcos, munición, centros de datos y sistemas de defensa antimisiles, entre otros desarrollos en los que es indispensable el metal. Y fíjese, las autoridades han confirmado al menos 121 personas fallecidas por las inundaciones en Texas, mientras la búsqueda de más de 170 personas que siguen desaparecidas continúan en el 7º día desde el desastre natural. Según las autoridades, solo en el condado de Kerr hay 161 personas desaparecidas. Este condado, situado en la zona de Texas Hill Country, es el más afectado por la catástrofe. Al menos 10 personas más están desaparecidas en otras partes del estado. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan, informó que se han incrementado los esfuerzos de respuesta a las inundaciones en Ruidoso y búsqueda de posibles víctimas. Y como le decíamos, Texas sufre un momento muy delicado. Nuevamente inundaciones afectan a este gran estado y lamentablemente deja un número significativo de pérdidas humanas. Pero ¿cómo afecta esto a quienes lo viven de cerca y a quienes lo viven por medio de imágenes y videos? Para hablar sobre esto nos acompaña Juan Rodríguez, escritor de superación personal, capacitador empresarial y podcaster de Voz en la Voz del Ser, de la casa. Bienvenido, Juan. Gracias, Verónica, un placer estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema tan importante, ¿no? ¿Qué impacto psicológico pueden tener estas inundaciones en las personas? Vamos a hablar primero que son afectadas directamente. Ahorita dijiste, hay personas que nos afecta con las imágenes y fíjate que precisamente veía una imagen que me tocó porque se miran unas niñas que se le están acercando a una imagen de Jesucristo con los brazos abiertos, y las niñas traían una playera que decía Mystic, refiriéndose al campamento Mystic, donde sucedió la mayor tragedia de la cantidad de niñas que se han perdido. Y me afectó en el sentido de que emocionalmente me tocó. Y yo creo que si estamos todos al tanto, aunque yo esté en California, igual ver una tragedia así tiene impactos a nivel global, porque es una tragedia intensa y al final de cuentas todo el mundo nos podemos relacionar con niños, pero en este caso pues naturalmente a las personas que directamente están viviendo la circunstancia difícil pues les va a afectar mucho más. Al Estado en particular, cuando lo tienes así tan cerca, pues es como que más sensible una tragedia de este nivel.
y pues a todo mundo que tenemos un corazón es normal que nos afecten. Hay lamentablemente algunas personas que están politizando una tragedia como esta, como en muchas otras situaciones, y yo creo que es aquí donde hay que tener un poquito de cuidado, porque al final de cuentas nos toma a todos de una manera sensible y hay que manejarlo con prudencia y también con madurez, ¿no? Porque sí es delicado. Hablaba justamente de tu caso personal, ¿no? Viste una imagen y eso te afectó. ¿Crees que deberíamos limitar nuestra exposición a este tipo de imágenes o videos fuertes en redes sociales? ¿Qué se hace también en caso de los niños, de los más pequeños? ¿Por qué es importante hacer esto? Es bien interesante y bien importante la pregunta, porque sí es clave limitar a tanta tragedia a los niños si no saben cómo manejarla. Ahora bien, si por accidente fueron expuestos a la noticia y se van a preguntar, entonces son oportunidades para ver cómo podemos hablar de ellos, de la empatía, cómo podemos ayudarles a entender algo así como esto. Porque al final de cuentas, Verónica, son cosas de las cuales una tragedia como esta, pues no es como que suceden todos los días, pero de repente en algún momento o en otro, alguna situación nos puede amedrentar, como lo está pasando con la gente de Texas y lo estamos viviendo toda la nación en particular. Pero al suceder algo como esto, pues uno debería tener algún tipo de contingencia, de entender qué hacemos en una situación así. Verónica, no creo que estemos preparados para una situación como esta. No hay padre que esté preparado para una pérdida tan dura. Más sin embargo, lo que sí que hay que entender es cómo canalizamos el dolor de lo que estamos viviendo, y si alguien se refleja en ello, bueno, pues ser empáticos y crear un poquito de solidaridad ante una situación tan crítica y tan dura como esta. Y justamente eso te iba a preguntar, ya después de ver las imágenes, sabemos muy bien, pues hay personas que son mucho más emocionales que otras personas, es la realidad, la vida es así. ¿Qué puede hacer una persona para solventar a lo mejor o volver a recuperar su día después de haber pasado por esto? Creo que es normal que vivamos, yo creo que si vivimos un dolor así, es normal que nos sintamos bien humanos al respecto. Y bueno, utilizar factores como la fe, factores como el entendimiento, factores como el duelo, hasta cierto grado cosas como estas provocan un duelo. Dentro de este duelo, pues para cada quien le va a pegar de una forma muy, muy duro, como tú misma lo has comentado, y aquí entender de qué manera nos está pegando a nosotros. Y bueno, todo lo que es el duelo, yo lo puse una vez de una forma que el duelo es un dolor del alma. Si hay un daño en la mente, pues se puede corregir. Si hay un daño en el corazón se puede corregir, pero el duelo de algo tan profundo como esto es un dolor del alma, y a cada quien, sobre todo a las víctimas que de forma directa les está tocando, pues va a requerir de mucho más tiempo y va a requerir del apoyo y la empatía de todo mundo. Y bueno, en este caso pareciera, no sé, como algo fuera de lo normal decir que las oraciones ayudan, pero las oraciones definitivamente le ayudan no solamente a la gente que está siendo afectada, pero en este caso también a nosotros, porque pues hay cosas que no se pueden entender y hay preguntas que quizás no tengan respuestas, y el hecho de canalizar el dolor de esta forma puede ser una manera positiva de hacerlo. Es así, Juan, coincidimos contigo. Ahora, tú conduces La Voz del Ser, uno de los podcasts en voz. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo del show y cuándo podemos sintonizarte a ti y a Adriana Macías? ¿Qué es lo que vemos en La Voz del Ser normalmente? Pues Verónica, con Adriana Macías y un servidor estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde hora del este, y siempre estamos hablando de temas como lo que es el ser humano en general, relaciones, de cómo podemos entendernos en todo tipo de cosas que tienen que ver con la forma en que pensamos, con la forma en que nos comportamos. Y bueno, este pasado miércoles hablamos de lo que son las metas, cuál es la ciencia de lo que pasa cuando queremos alcanzar una meta, como persona, como empresa, como organización, y cosas así. Estamos hablando de lo que es el diario vivir, de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, y bueno, qué es lo que nos va a ayudar a tener trascendencia como seres humanos, y eso es al final de cuentas lo que buscamos, cómo convertirnos en un mejor ser. Juan Rodríguez, escritor de superación personal, capacitador empresarial y podcaster de La Voz del Ser, de aquí, de la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Voz News para darnos tan importante consejo sobre todo esto que estamos viviendo.
Y gracias a ti, Verónica, por la oportunidad de compartir. Y Washington pidió la extradición de José Adolfo Fito Macías, máximo narcotraficante de Ecuador, capturado allí hace 2 semanas tras escapar de una cárcel. Fito se fugó de prisión donde cumplía una condena de 74 años a inicios del año pasado. Tras 1 año y medio de búsqueda, el cabecilla de la banda criminal Los Choneros fue hallado cerca de su Manta natal, un puerto pesquero que opera como bastión de su grupo criminal. En abril, la Fiscalía estadounidense lo acusó de 7 cargos como tráfico de cocaína y de armas. La ecuatoriana Suprema Corte Nacional de Justicia informó en las últimas horas de que había recibido el pedido formal de extradición. Y un policía que también era creador de contenidos de nota roja en redes sociales fue asesinado a balazos este miércoles en un balneario mexicano de Acapulco luego de una transmisión en directo. Información de las autoridades locales. Escuchemos este reporte. Ronald Paz Pedro apareció en su último video en su página de Facebook a plena luz del día para denunciar un boquete enorme en una calle transitada en el balneario de Acapulco. Tras ese video en donde criticó al municipio por el trabajo en el asfalto, fue atacado a balazos. El gobierno local condenó enérgicamente el crimen y confirmó que la víctima era elemento de la policía, quien en su página con 15,000 seguidores se presentaba como un fanático de las noticias. Tengo que informarles que el día de hoy en la mañana se registró un lamentable hecho en el que 2 compañeros perdieron la vida. En 2019, según medios locales, Paz denunció amenazas por parte del entonces jefe de la policía. Varios de los más populares influencers de Latinoamérica y otros conocidos localmente han sido blanco de amenazas en México. En mayo pasado fue asesinado otro creador de contenido de Acapulco, José Carlos González, conocido como Fénix y que tenía una página de Facebook de noticias con unos 142,000 seguidores. En ese mismo mes, Valeria Márquez, una influencer de belleza de 23 años, fue asesinada en una transmisión en vivo en Guadalajara, al oeste de México. El pasado 9 de enero, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán panfletos que amenazaban a una veintena de artistas y youtubers por supuestos tratos con una facción del cártel de Sinaloa. Y Rusia efectuó un nuevo ataque masivo este jueves contra Ucrania con cientos de drones y misiles que dejó al menos 2 muertos en la capital, en Kiev. Los ataques rusos se intensificaron en las últimas semanas al punto que el mes de junio marcó en Ucrania un récord de víctimas civiles, con 232 muertos y 1.343 heridos, según los datos de la ONU. Las víctimas de este jueves en Kiev son 2 mujeres, un policía de 22 años que estaba de guardia en una estación de metro y un residente de 68 años. Además, hubo 16 heridos, dijeron las autoridades. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó un total de 415 drones y misiles en todo el país. Y esta última embestida rusa tuvo lugar horas antes del encuentro en Malasia entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo Marco Rubio. El secretario de Estado estadounidense no dudó en manifestar al canciller ruso su frustración por la falta de avance de cara a cara a una resolución del conflicto que ha durado más de 3 años. Sobre la pausa en el envío de armas a Ucrania, Rubio dijo que esa decisión fue errónea. Fue una pausa a la espera de la revisión de un puñado de tipos específicos de municiones, dijo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Roma para pedir más apoyo político y militar a sus numerosos aliados. Y la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha iniciado una nueva investigación sobre TikTok en relación a su almacenamiento de datos de usuarios europeos en servidores en China, según anunció el regulador este jueves. La entidad afirmó que TikTok le informó en abril que en realidad datos limitados de usuarios del espacio económico europeo se habían almacenado en servidores en China, contrariamente a la evidencia presentada por el gigante de las redes sociales de propiedad china. Esta investigación se
se produce también tras la imposición de una multa de 530 millones de euros, 620 millones de dólares a TikTok en mayo por la transferencia de datos de usuarios europeos al gigante asiático. El regulador irlandés, que actúa como principal supervisor de la polémica red social en la Unión Europea, dado que la sede de la compañía está ubicada en Irlanda, casualmente examinará específicamente las prácticas de almacenamiento de datos en esta nueva pesquisa. Y el primer bolso Birkin de Hermès, diseñado especialmente para la actriz y cantante Jane Birkin en 1984, se vendió el jueves en París en una subasta por 8,5 millones de euros, casi 10 millones de dólares. Así lo informó Sotheby's en su sitio web. Este gran bolso negro de cuero, que dio origen a lo que se convertiría en uno de los bolsos más famosos y caros del mundo, era la pieza central de la venta titulada Fashion Icons, con objetos y creaciones prestigiosos de diseñadores a la venta. La subasta coincidió con la última jornada de la Semana de Alta Costura parisina. Este primer ejemplar es el bolso más caro jamás vendido y el objeto de lujo más caro vendido en una subasta en Europa, aseguraron en un comunicado. Y vamos a una pausa comercial y al regresar nuestros analistas opinan sobre los temas más importantes del día. Ya volvemos. Hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre el caso de Jeffrey Epstein. También los desafíos migratorios, ahora tras la guerra que grupos radicales han levantado contra agentes de ICE. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 Este, 8 PM Centro. Ya estamos de regreso y empezamos con esto. Un juez federal de New Hampshire emitió hoy jueves una orden judicial preliminar que bloquea la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que limita la ciudadanía por nacimiento y otorga un estatus de certificación colectiva a nivel nacional a todos los bebés afectados por la orden. Se lo comentábamos anteriormente. Para ello vamos a conversar con nuestros analistas: Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., Orlando Avendaño, periodista de Voz.us, y Diego Loyo, analista político. Bienvenidos, vamos a empezar de una vez con las preguntas y Alfonso, voy a ir contigo. Otra vez esta orden en las Cortes, ¿no? Ya la hemos discutido infinidad de veces, ¿no? La administración Trump seguro apelará a esta nueva decisión y podría llegar a la Corte Suprema. ¿Qué podría suceder en el máximo tribunal del país? A ver, recordemos que el Tribunal Supremo lo que dijo es que un juez de distrito de primera instancia no puede emitir injunctions nacionales, injunctions, interdicto. Pero recuérdense que su opinión disidente ya anticipaba la juez Sotomayor, y tenía razón legalmente, que una forma de conseguir una prohibición a nivel nacional en primera instancia en un tribunal de distrito era a través de una acción de clase, un class action. Y eso es precisamente lo que han logrado aquí. Lograron que un juez reconociera a estos individuos, ciudadanos potenciales que han nacido aquí, de inmigrantes ilegales, como una clase. Entonces, esa es la manera que un juez de primera instancia puede imponer una prohibición a nivel nacional. Honestamente, no sé si la administración va a poder retar esto, pudiera hacerlo, no sé si vaya a prevalecer, porque me parece que ya cuando es una acción de clase, ya las cosas cambian, y entonces creo que sí es posible que se dé esa prohibición a nivel nacional. Lo que obviamente no quería la administración es que cualquier juez arbitrariamente emitiera una injunction fácilmente. Lograr crear montar una acción de clase no es algo sencillo, pero en este caso lo han hecho. Y claro, se puede entender, porque uno no quiere que los ilegales nacidos, los hijos de ilegales nacidos en un distrito en Estados Unidos se consideren ciudadanos, mientras que los del resto del país no sean considerados ciudadanos. Entonces, a través de la acción de clase, pues se puede prohibir temporariamente, en lo que este caso se vaya dilucidando y vaya subiendo hasta el Supremo y se deciden los méritos. Nuevamente, si la administración decide retar el class action, está por verse, no sé si prevalecen. Interesante, gracias por la explicación, Alfonso. Ahora, Diego, la orden ejecutiva de Trump busca negar la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes indocumentados o personas que tienen visas temporales, ¿no? Y sus hijos son nacidos en Estados Unidos. ¿Crees que ganará la narrativa de la izquierda, que pretende dar la idea de que Trump quiere quitar este derecho a todos los inmigrantes?
creo que dependerá de hasta qué instancias trata la administración de Trump de buscar imponer su visión política, porque hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. La visión política de la administración Trump, que están tratando de buscar la manera de evitar que más personas ilegales, más padres o futuros padres traten de entrar ilegalmente a Estados Unidos, que puede ser desde un punto de vista político entendible, pero la otra realidad es que hay un factor constitucional y la 14ª enmienda, disculpen, establece que aquellas personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos estadounidenses. La interpretación que le quiere dar la administración Trump es que tienen que ser hijos de ciudadanos. Y eso es una interpretación que nunca ha existido en los precedentes actuales de los Estados Unidos y va a ser muy difícil que incluso con el Corte Suprema actual, con la composición de la Corte Suprema actual, se cambie la interpretación que durante tantos años se ha dado a esta enmienda. Sin embargo, hay una gran diferencia entre aquellas personas que son realmente sujeto de Estado de Derecho, que incluye probablemente a los hijos de inmigrantes ilegales, y aquellas otras personas de distinto estirpe que pueden ser criminales, invasores, etc. Y dependiendo de qué tan lejos quiera llegar la administración Trump en desafiar lo que ha sido la interpretación histórica de la 14ª enmienda, es que se va a ver si la narrativa de la izquierda realmente se impone o no. Yo honestamente creo que la administración Trump va a tratar de seguir por el camino de evitar que más personas entren en Estados Unidos y que el aspecto constitucional lo va a dirimir la Corte Suprema. ¿Qué tan preventiva puede llegar a ser esta orden? No, ahora, Orlando, solo 30 países en el mundo otorgan la ciudadanía por nacimiento, ya lo hemos conversado, la mayoría de ellos están en América, ¿no? También por ser un continente nuevo, pero ¿qué beneficios puede tener esta orden de ser ratificada por la Corte Suprema? Aquí hay un punto importante, que es que el debate no es sobre la ciudadanía por nacimiento territorial o por sangre. Realmente tiene que ver con la jurisprudencia, y eso es lo más importante aquí, y es lo que precisamente establece la 14ª enmienda, que toda persona que esté sometida a la jurisprudencia de Estados Unidos debe tener la nacionalidad de Estados Unidos. Precisamente lo que plantea la administración Trump es que los hijos de inmigrantes ilegales y los hijos de aquellos que están con visas temporales no están sometidos a la jurisprudencia de Estados Unidos, no viven, no hacen vida en el día a día bajo el Estado de Derecho y bajo los parámetros legales de Estados Unidos. Ese es realmente, sobre todo en el caso de los inmigrantes ilegales, ese es realmente el argumento que es completamente válido. Por un lado. Por el otro lado está obviamente el hecho de que el tema de la ciudadanía para hijos de inmigrantes ilegales ha sido uno de los factores fundamentales que ha promovido la inmigración ilegal a Estados Unidos. Yo creo que la administración tiene argumentos sólidos. Eventualmente, pues esto lo va a determinar la Corte Suprema. La Corte Suprema no ha fallado en esencia sobre este punto. Lo va a tener que hacer. Yo sí creo que puede prevalecer la administración, aclarando que se trata de la jurisprudencia. Precisamente la enmienda surge en su momento para aclarar un tema que tenía que ver con la jurisprudencia. Entonces, al final yo creo que los argumentos de la administración pudieran prevalecer. Esto, si puedo, Verónica, es un punto muy importante que hace. Adelante, sí, claro. Aquí no se trata de eliminar la ciudadanía por nacimiento, sino es limitarla. Y hacerla consona con el texto de la Constitución, que quiere limitarla a aquellos hijos de personas que están dentro de la jurisdicción, que pueden ser ciudadanos o pueden ser inmigrantes permanentes. Residentes permanentes. Por otra parte, si un inmigrante ilegal, bajo la orden de Trump, está casado con un ciudadano americano, ese hijo es ciudadano americano. Basta que uno esté bajo la jurisdicción, ya sea residente permanente o residente ciudadano o residente permanente. Gracias, Alfonso, por esa puntualización. Sabemos que a veces es complicado entender todos estos temas. Seguimos ahora con más asuntos. La administración Trump dio a conocer más nombres de inmigrantes ilegales con amplio historial criminal, reiterando así su compromiso de endurecer las acciones que contribuyan a mejorar la seguridad nacional. Alfonso, para esto me voy a quedar contigo. ¿Por qué estas personas estaban en nuestro país y se sabía su pasado delictivo? ¿Complicidad o negligencia? Ambas. Bueno, es que llega un momento que la negligencia ya es maliciosa, ¿verdad? Cuando tú abres la frontera
y sabes que la gente está entrando en masa, que no tienes el personal para procesar adecuadamente a cada uno, para chequear sus antecedentes penales, esa negligencia ya es maliciosa, ¿no? Porque sabes que se te van a colar criminales. Y eso es lo que estuvo pasando. Y que quede claro, yo creo que es importante lo que está haciendo la administración, porque seguimos escuchando a los demócratas que aquí se están deportando a las abuelitas, a las personas que no tienen antecedentes penales. 70% o más de las personas que están siendo detenidas y removidas son criminales, y muchos de ellos criminales serios. Por eso es bien importante lo que está haciendo la administración de demostrar quiénes son estas personas, en vez de tratar de crear esta ficción de que de alguna manera ICE ha sido soltado por todo el país para detener a personas arbitrariamente. Eso es totalmente falso, pero esa es la narrativa que quieren crear los demócratas, que a la larga crea mucho miedo innecesariamente y mucha ansiedad en la comunidad inmigrante. Ahora, Orlando, el senador John Fetterman publicó en la plataforma de X que ahí se realiza un importante trabajo para nuestro país y que cualquier llamado a abolir las instituciones es inapropiado y escandaloso. ¿Algún otro congresista demócrata se atreverá a decir lo mismo de Fetterman o van a seguir con su narrativa? Fetterman, yo creo que cada día le da razones a Alfonso para que ratificar la idea de que es el senador favorito de Alfonso, ¿no? El mejor senador demócrata que hay. Está llegando al nivel de Marco Rubio para los aplausos de la semana. El nivel de Marco Rubio para los aplausos. De acuerdo. Mira, Fetterman ha dejado claro que es una voz independiente, una voz autónoma y una voz libre dentro del Partido Demócrata. Lo que está defendiendo es la institución mucho más allá que la acción particular de uno u otro funcionario. Y esto es lo importante. ICE no es una institución, digamos, condicionada a la administración Trump. Es una institución que históricamente ha sido fundamental para resguardar la soberanía de Estados Unidos. Es ICE la encargada de resguardar la soberanía. Y esto no es cualquier cosa. La soberanía de un país es todo para el país. Es lo que permite al país desarrollar la identidad, desarrollar sentido de comunidad entre la gente, etc. Eso es lo que hace ICE. Ahora, estamos viendo particularmente la acción de ICE hoy, ¿no? Creo que hay que separar ambas cosas. ICE como institución y las acciones de ICE a petición de esta administración, a petición de la Secretaria de Seguridad Nacional, a petición o en coordinación con Tom Homan, etc. Hay mucha gente que está completamente horrorizada con lo que está haciendo ICE. Pues ICE está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo en un contexto muy duro que implica pues la mayor deportación de inmigrantes ilegales de la historia de Estados Unidos. Se supone que esa es la meta, en un contexto muy duro porque sucede a la peor crisis de inmigración ilegal que ha tenido Estados Unidos, que fue la entrada sin precedentes y masiva de gente sin ningún tipo de registro. Eso es lo que está atendiendo ICE ahora. Es decir, ICE son los que están haciendo el trabajo sucio pero necesario, que va a tener un costo. Va a haber imágenes terribles, probablemente hayan excesos que haya que corregir. Todo eso, digamos, es natural, es inevitable. Es importante que se atienda en su momento, pero al final ICE es mucho más que unos cuantos allanamientos o redadas. Así es, Diego. Ahora, están impactando los operativos de ICE contra la inmigración ilegal en el resultado para los republicanos en las próximas elecciones, en las midterms. ¿Crees que esto va a tener un gran efecto o no será así? Es que el gran problema que tiene tanto la forma en que se evalúa el accionar de ICE, que estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Orlando, pero no completamente, y también en cómo se va a evaluar al Partido Republicano, es precisamente la promesa que se hizo y que no se ha cumplido. La promesa que se hizo originalmente durante la campaña republicana es que iba a ser una gran cantidad de personas ilegales que iban a ser expulsadas de los Estados Unidos, y la presión de ese número que ellos mismos se autoimpusieron ha hecho que se genere un clima en el cual se utiliza la institución como es ICE a veces de una forma hasta abusiva. La gran mayoría de las redadas, la gran mayoría de las operaciones no han sido abusivas, han sido agentes cumpliendo con su trabajo y cumpliendo con la normativa y también las instrucciones de quienes son sus jefes. Sin embargo, precisamente porque el objetivo fue tan ambicioso, es un objetivo que te genera premura al tratar de ir en contra de ciertos grupos de inmigrantes ilegales. Y recordemos que el mismo Donald Trump admitió que cierto grupo de inmigrantes, como los inmigrantes ilegales en California que trabajan en el campo, tendrían que tomarse de manera distinta a la forma en que se atacan los criminales
que además son inmigrantes ilegales. Y precisamente por la premura, el accionar de ICE ha sido en algunas ocasiones indiscriminado. Entonces yo creo que por un lado los demócratas van a utilizar esa premura, esa indiscriminación para tratar de generar ese ambiente nocivo que Alfonso mencionaba, y por otro lado a los republicanos se les va a tratar de evaluar con base en los objetivos que ellos mismos se pusieron y que no están logrando en este momento. Ahora, Alfonso, voy a terminar contigo brevemente. Hemos visto cómo se han atacado agentes y también sedes de ICE. ¿Crees que esto se incrementará, se va a incrementar la persecución contra los agentes? Pero lo vuelvo a decir, la izquierda que hoy controla el Partido Demócrata y que domina el accionar a nivel de las ciudades, donde se están llevando a cabo estas redadas, creen en la violencia. La izquierda está apostando por la violencia. Lo vimos en California, lo hemos visto en estos ataques en Texas, también en Oregon. Ellos están bien organizados, están bien financiados. Esto no es algo nuevo, lo vimos en el verano del 2020, ahora lo vamos a ver de nuevo. Recordemos que el Big Beautiful Bill aprueba más de 170 mil millones de dólares para enforcement, para operaciones policíacas, para detener inmigrantes ilegales. O sea que se van a reclutar hasta 10,000 nuevos agentes de ICE. Se va a intensificar estas deportaciones masivas y efectivamente esta gente está lista para hacer violencia y hacerle la guerra a ICE. Difiero con Diego en el sentido de que yo creo que hasta ahora han sido bastante responsables. Como digo, más del 70% de las personas que han sido detenidas son criminales y criminales serios. Los otros que han caído quizás son detenciones colaterales. El reto es ahora, cuando se aumentan los esfuerzos, cuando se quiere llegar a detener a 3,000 personas al día para detener 1 millón de personas al mes, que se haga de una manera arbitraria, que le dé municiones a los demócratas para decir, caramba, sí están deportando a abuelitas, están deportando a personas que no deberían deportar. Eso sí pudiera afectar a los republicanos en las elecciones de mitad de término. Si me permite, Verónica. Veremos qué sucede. Sí, si me permite para terminar, estoy de acuerdo, Alfonso, brevemente, pero ese 30% te genera un problema de cara a las elecciones. Y tendremos oportunidad para conversarlo. Tendremos oportunidad para conversarlo, pero es que tenemos que irnos a un corte comercial. Usted no se mueve de sus asientos, que continuamos con nuestros analistas al volver. Estamos de regreso y seguimos con esto. El Servicio de Impuestos Internos informó de que permitirá a los lugares de culto respaldar a candidatos a cargos políticos sin perder su estatus de exención de impuestos. Se trata de un cambio significativo en la interpretación de la llamada enmienda Johnson, una norma de larga data que prohíbe a las organizaciones exentas de impuestos, incluidas las iglesias, participar en actividades políticas bipartidistas. Según un documento presentado ante una corte el 7 de julio, el IRS explicó que los líderes religiosos podrán expresar apoyo a candidatos políticos dentro de sus servicios religiosos habituales. Seguimos ya con analistas. Alfonso, voy contigo. ¿Cómo interpretas el papel de las iglesias en la vida política de una nación como Estados Unidos? Extraordinario. Este país no es un país laicista. Aquí, esto de separación de iglesia y Estado, ese lenguaje no está en la Constitución. Esto es algo que los demócratas han empujado mucho tiempo para imponer esa visión radical laicista. El presidente Trump ya había dicho durante la campaña que él iba a acabar con esta enmienda Johnson, que muchos piensan, muchos constitucionalistas, que no es constitucional, que es un atentado en contra de la libertad religiosa e incluso la libertad de expresión de las iglesias. Entonces, lo que la IRS está diciendo ahora es, miren, si ustedes dentro del esquema religioso, la expresión religiosa, ustedes quieren endosar un candidato, pues lo vamos a permitir, no lo vamos a penalizar, no le vamos a quitar su estatus de organización sin fin de lucro. Porque eso es lo que quiere la izquierda. La izquierda quiere decir que cualquier iglesia que endose un candidato particular, pues hay que quitarle el estatus de organización sin fin de lucro que siempre se le ha dado a las organizaciones religiosas en los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es una victoria para la libertad religiosa, para la libertad de religión y para como los fundadores de la nación entendían que la primera enmienda no busca a sacar la iglesia de la plaza pública, sino garantizar que el gobierno no se meta con las iglesias.
Esa es la interpretación correcta. Dicho eso, estoy seguro que la izquierda va a acudir a los tribunales para tratar de penalizar a la Iglesia, pero si esto llega al Supremo, que llegaría, estoy seguro que el Supremo le daría la razón a la administración Trump. Veremos qué sucede. Diego, ¿crees que permitir a las iglesias respaldar a candidatos fortalece o debilita, por así decirlo, la separación entre la iglesia y el Estado? Ahí tenemos ya un breve resumen que nos dio Alfonso, así que pues prácticamente ya lo tiene. Sí, la verdad es que no solamente fortalece, y te explico por qué digo que fortalece la separación entre iglesia y Estado, es precisamente porque pone a todas las iglesias y a todas las creencias religiosas en el mismo playing ground, en el mismo nivel. Todas las iglesias religiosas pueden apoyar a cualquier candidato que quieran y son libres de hacerlo sin perder su estatus religioso. Y entonces esto evita que hayan abusos de parte del gobierno de turno, sea cual sea el gobierno de turno, tratando de perseguir a ciertas iglesias que hayan apoyado a sus contrincantes. De hecho, lo que está sucediendo es que el sentido común está prevaleciendo y la norma realmente se está cambiando para hacer lo que realmente ya sucede hoy en día en Estados Unidos. Solo una iglesia ha perdido el estatus de tax exempt en la historia de la utilización. Fue en 1998 y es el único caso en el que se haya utilizado. ¿Qué es lo que sucede? Que los políticos utilizan la regla Johnson para perseguir a ciertas iglesias y a pesar de no quitarles el tax exempt, les obligan a gastar su propio dinero en sus defensas legales. Este dinero es una pérdida de dinero para las iglesias, es una pérdida de tiempo y dinero de los jueces, de los abogados, y sencillamente el sentido común es: dejen que las personas libremente apoyen a quienes quieran y que sean las propias personas y las propias comunidades las que decidan cómo y a quién apoyar. Ahora, Orlando, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Tú crees que se debe trazar una línea entre la libertad de expresión religiosa y el activismo político? ¿O crees que no es así? ¿Esto representa una oportunidad también para restaurar los valores tradicionales en la política y más aún de este país? No, en lo absoluto. Primero, yo creo que tenemos que dejar de satanizar la idea de participar en la política, ¿no? Hacer activismo político. No quiere decir que en las iglesias se van a poner unas banderas MAGA o unos stickers de vota por X candidato o lo que sea. No. Quiere decir que todo aquel miembro de la sociedad, bien sea que pertenezca a una iglesia o no, puede participar en la discusión y en el debate político, dejando claras sus posiciones, alentando alguna posición en particular, reprobando otra posición, y eso es completamente sano. Ratzinger en su momento habló de la laicidad justa, que precisamente lo que aboga es que el Estado sea laico, que no imponga ninguna religión, pero que al mismo tiempo no excluya la religión de participar en la sociedad. Y eso es fundamental. La participación de, bien sea la iglesia, bien sea la teología o bien sea los fieles de la iglesia, participar en la sociedad, en los debates políticos, es fundamental para que una sociedad sea sana y haya algún tipo de sentido moral, que nuevamente es fundamental para que una sociedad sea sana. Eso fue también lo que concibieron los padres fundadores. Un Estado laico no significa un Estado antirreligioso o anticristiano, en el caso del Estado de Estados Unidos, que claramente es cristiano, además fundado sobre bases y sobre creencias e ideas cristianas, y eso no se puede dejar a un lado. Yo creo que esto, más allá de lo que dice Diego, que es muy importante en el sentido político, racional, pero además en el sentido filosófico, moral, esta es una decisión muy buena para Estados Unidos. Lo decimos mucho, ¿no? Restaurar los valores tradicionales de este país. Seguimos ahora con más asuntos y es que el Departamento de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump intensificó su disputa con la Universidad de Harvard al emitir citaciones administrativas el miércoles exigiendo información sobre la presunta criminalidad y mala conducta de estudiantes extranjeros en el campus. Alfonso, la disputa entre Harvard y Trump se extiende. ¿Cómo ves que la administración ahora pida data de los estudiantes extranjeros? ¿Crees que esto termine en una demanda en una corte, que los demócratas aleguen persecuciones en contra de estos estudiantes o qué crees que pueda suceder con esto? Bueno, ya algunas de estas cosas, incluso esto me parece que ya está en los tribunales, en el caso de Harvard. Mira, yo creo que la administración es el Departamento de Estado que concede las visas de estudiantes.
hay una razón apremiante de Estado para saber, para conocer y supervisar la conducta de estos estudiantes mientras están en el país. Y si hay estudiantes que están incurriendo en conducta violenta en estos campus, promoviendo antisemitismo particularmente, como lo hemos visto en Harvard, en Columbia y en otros campus, pues es importante que el Estado lo sepa. O sea que es verdad, hay que reconocer la autonomía universitaria de la academia, pero tiene sus límites. No hay ningún derecho que sea absoluto. Y en este caso hay un interés apremiante del Estado a saber que si efectivamente, si estos estudiantes que se les permitió, se les dio el privilegio de venir a estudiar a Estados Unidos, han venido aquí para crear problemas. Porque en un momento, como dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, si hubiéramos sabido que algunas de estas personas venían aquí para organizar disturbios, para impedir que estudiantes entraran a salones de clase o para incurrir en violencia, no se les hubiera otorgado la visa. Entonces es importante saber si han violado las condiciones de la visa que se les otorgó, en este caso la visa F. Orlando, ¿crees que esta orden es parte de un esfuerzo legítimo para evitar también espionaje y adoctrinamiento académico? Además, por supuesto, pues proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos, lo decía Alfonso, pues hemos visto las protestas que pasaron hace muy poco. Harvard era una de esas universidades. ¿Qué nos puedes decir sobre el papel de los estudiantes extranjeros en todo esto? Bueno, ha sido terrible. El problema es que estas universidades se han convertido en una especie de la frontera sur, ¿no? Pues prácticamente espacios sin ningún tipo de control, porosos, donde pasa quien sea, donde entra quien sea. Han aprovechado enemigos de Estados Unidos con mucha plata y con mucho financiamiento para utilizar estas plataformas para entrar a Estados Unidos e influir en la política de Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos, y esto claramente se ha convertido en un problema muy grande. Yo creo que la administración ha hecho lo correcto en abordarlo, creo que se está entendiendo realmente la magnitud del problema. Es, la verdad, desafortunado. Las Ivy League son las universidades que están prácticamente determinando quiénes van a ser los que tomen las decisiones del futuro, quiénes son los líderes del futuro, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y desafortunadamente se han dejado cooptar por completo por el tema ideológico, que al final lamentablemente ha avanzado una causa que contrasta completamente con los principios de Estados Unidos. Diego, ¿tú crees que esta medida pueda disuadir a futuros estudiantes extranjeros que apliquen a universidades estadounidenses? Y también te agrego, ¿qué consecuencias económicas o culturales tendría eso en el país? Sí, empiezo por lo segundo, sobre todo con las consecuencias culturales, porque hay un gran problema dentro de las universidades, como bien decían Alfonso y Orlando, en el que han sido cooptadas, secuestradas, diría yo, por una ideología de izquierda muy fuerte y que realmente han impulsado a través de estas instituciones culturales no solamente las ideas woke, las ideas antisemitistas, las ideas antioccidentes, las ideas iliberales, las han ido impulsando desde estos centros culturales que son las universidades, y ese impacto ha tenido un impacto muy negativo en todos los Estados Unidos. Recordemos lo que fueron las protestas de Black Lives Matter, recordemos lo que ha sido todo el antisemitismo durante mucho tiempo, y eso es un impacto que es fácil de ver cultural, difícil de cuantificar, pero que también tiene un impacto económico negativo. Ahora, en cuanto a la medida específica, hay una gran diferencia entre la batalla cultural que se tiene que dar para recuperar estas instituciones y lo que tú muy bien mencionabas, la posibilidad de que ciertos estudiantes, sobre todo en su visa, estén siendo financiados o sean espías de enemigos de Estados Unidos. Y son dos cosas muy distintas, y la segunda muchísimo más grave. Yo creo que es muy importante que esta administración tome el liderazgo de evitar que aquellas personas que están siendo financiadas por los enemigos de Estados Unidos, de las cuales hay bastantes en los campus de Estados Unidos, que estas personas no sigan teniendo ese visado. Eso es totalmente válido. Otra cosa es si eso va a tener el impacto tan positivo que se espera dentro de la batalla cultural, porque la batalla cultural va mucho más allá de solamente los estudiantes internacionales. Pero sí es un buen primer paso para marcar una línea roja y decir, si tú estás recibiendo dinero de Hamas, si tú estás recibiendo dinero del régimen de Maduro, si tú estás recibiendo dinero del Partido Comunista Chino, tú no puedes tener un visado para estudiar en Estados Unidos.
Y voy a terminar contigo, Diego, brevemente. ¿Crees que estas universidades como Harvard han sido demasiado permisivas también en permitir aplicaciones de estudiantes sin suficiente supervisión? Sabemos muy bien que es el gobierno quien aprueba las visas, pero las aplicaciones directas a las universidades. Mira, yo pasé por ese proceso, tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Estados Unidos y yo creo que las universidades de Estados Unidos, sobre todo las universidades privadas, se tienen que enfocar en buscar a los mejores alumnos para sus universidades, pero de forma objetiva, no de la forma subjetiva que últimamente están utilizando a través de una visión ideológica. ¿Cuáles son los mejores estudiantes? Y ellos tienen que entrar. Y son los que forman el futuro de la nación. Hemos llegado ya al final de esta emisión. Alfonso, Diego, Orlando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y antes de despedirnos, como no, queremos invitarles a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. También nos puede encontrar en nuestro canal en Rumble. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.